Ahora sí, vamos a empezar directo. Ya dije más o menos cómo va a pasar y eso no quiero perder mucho tiempo explicando muchos detalles para que podamos entrar en el tema ya. Bueno, así, el principio de la programación lingüística nació en 1970 en Estados Unidos, en la Universidad de Santa Cruz. Entonces, habían dos personas que empezaron a estudiar eso, pero empezó con uno en específico que era matemático. Imaginen, un matemático que todo tiene que ser con reglas, que todo tiene que ser exacto, empezó a estudiar la programación, la verdad, la psicología. Y para una mente matemática no hace sentido que algo no tenga un padrón que siga sin, por ejemplo, no le entraba en la cabeza como que un terapeuta, un psicólogo, lo que sea, unos tenían un, un desarrollo muy rápido, grande, conseguían ayudar a las personas de una manera muy efectiva y otros no. Unos conseguían hacer un trabajo de ayudar a una persona en un trauma con 2, 3 atendimientos, con poco tiempo. Y otros llevan años para ayudar a una persona. Entonces, por eso él no no se contentó con lo que estaba pasando y empezó a investigar y encontró ahí eh, con ese otro que, por ejemplo, ahí está, Richard Bandler. No sé si alguien ya escuchó eso, porque la historia es larga, no quiero contar mucho, que puedo hacer un video después para contar esa historia con más detalle. Entonces no, voy a cortar un poquito y voy a seguir, solo para que tenga un contexto de cómo surgió todo eso. Y este Richard Bandler, ese matemático que estudiaba psicología, empezó con esos trabajos, estudiando los que hacían terapias, por ejemplo, Virginia Satir, habían otros como Milton Erickson, muchos otros, cada uno en su área y especialidad. Y él empezó a tener resultados así como ellos, esas personas que tenían un resultado increíble. Por eso llamó la atención y había un otro que va a entrar ahora en la historia, que es John Grinder, que ya era un profesor de la universidad y era lingüista. Entonces estudiaba la manera de una manera profunda de la comunicación. Entonces, hace mucho sentido, porque empezó a utilizar esas técnicas que ya sabía para aplicar, para conocer los padrones, la manera que actuaban las personas por medio de la lenguaje. Y así es. Entonces, ellos empezaron a codificar eso, a comprender cómo es que una persona podía lograr alcanzar el éxito y cómo otras en las mismas condiciones no. Entonces, eso fue el tema. Empezaron a mapear, a ver cómo esas personas que tenían suceso, que podían lograr los éxitos, hacían. Empezaron a desfocar de mirar al pasado, empezaron a mirar hacia adelante, de el cómo la persona piensa, está a pensar. Y eso trajo a ellos una manera nueva de ver el mundo. ¿Alguien aquí ya estudió la programación neurolingüística de alguna manera? ¿Aquí alguien ya tuvo la oportunidad? ¿No? S- uh, Damián sí, porque ya tuvo clases conmigo, mentorías, por eso ya puede decir que estudió. Bueno, a ver, Eugenio, bueno, qué bien. Otro, bueno, tranquilo. Entonces tenemos algunas personas que ya conocen un poco y eso es muy bueno, muy bueno. Vamos a seguir un poco más. Así. ¿Y qué pasó con esos estudios que esos tipos estaban?
eh, codificando, se empezó a ser utilizado de otras maneras. Estudiaron personas que eran excelentes negociantes, estudiaron personas que eran excelentes terapeutas, estudiaron personas que militares, por ejemplo, uno de mis profesores que estudiaron directamente con John Grinder y Richard Bandler, contaron que el, el Richard fue espía, eso es secreto de lo secreto, fue espía de Estados Unidos, estudiaba para llevar informaciones de todo lo que podía ser utilizado en una batalla, en una guerra. Y él era agente duplo, vamos a decir así. Estaba infiltrado para llevar información al gobierno. Al gobierno. Y qué interesante eso. ¿Cómo ellos hacían? Hay relatos que utilizaban, por ejemplo, un sniper, llevaban los que estaban empezando en esa carrera y llevaban el otro que era casi sobrehumano, de tan bueno que era con su arma. Entonces, utilizaban la neurolingüística, la programación neurolingüística para quitar la información de cómo este tipo que tenía la excelencia pensaba, cómo procesaba su mente para llegar a hacer lo que hacía, que era acertar al albo, a la mosca directamente, sin dudar y sin errores, a un nivel muy alto. Entonces llevaban personas de 20 años de práctica, de experiencia, y podían lograr quitar esas informaciones y dar al otro condiciones de llegar más rápido donde el otro llegó en años. Entonces, en un año, en meses, podían estar así, cerquita al mismo nivel. Imagínense pueden hacer eso. Es como Matrix, podemos decir así, es como Matrix. ¿Cómo se puede? Es como estamos llegando cerca de poner el enchufe aquí y recibir todo, casi eso. Y la programación neurolingüística es eso, es buscar hacer esa excelencia humana, justo ahí, justo ahí. Otro, por ejemplo, tenemos eh, un, un estudiante de la primera clase de programación lingüística de la historia, que fue, creo que aquí los que ya acompañan el tema de programación lingüística conocen a Tony Robbins. Entonces, él tiene una historia muy interesante que él logró, aquí no sé si alguien pelea algo, entrena alguna clase de arte marcial, al que creo que me recuerdo que Gabriel entrena, ¿sí? Lo que me recuerdo. Bueno, Sí, así es, Andrés. imagínate un poco ahora, Gabriel, una persona conseguir llegar al cordón negro en un año. Es casi imposible. Y Tony Robbins logró hacer eso. En un año modeló a su instructor, a su profesor, y hizo ese camino de una manera muy rápida. Entonces, se puede hacer eso. Llegó al cordón negro en un año de taekwondo. Entonces, es rapidísimo. Se puede hacer eso con cualquier cosa. Se puede trabajar, pero él es máster en programación neurolingüística. Y digo a ustedes, no es necesario estudiar años, años, años para lograr lograr esos cambios, porque Tony Robbins utiliza el básico, porque y si haces con consistencia, tendrás resultados fantásticos. Yo puedo decir muchas historias que pude hacer, lograr, tener éxito con la programación neurolingüística. Incluso, Damián está ahí, Damián. Sí, sí, acá estoy. ¿Quiere contar tu historia? Que él ya tuvo unas clases conmigo y
contarle lo que aprendiste, lo que, cómo utilizaste, como Sí, quiera, como quiera. estuve estudiando la PNL y la verdad que ayuda mucho en la vida social, laboral, de todo un poco. Te facilita socializar bastante con las personas y entender a la gente. Así que excelente. Buenísimo. Me recuerda que una vez me contó que consiguió un empleo rápido de golpe, solo utilizando las técnicas, y que van a aprender que es el rapport. ¿Alguien aquí ya escuchó rapport? Seguro que sí, seguro. ¿Y qué es rapport? Es la conexión, una conexión. Es como, ¿sabes cuando? Aquí seguro que todos ya pasaron por eso, de llegar a un lugar y le mira a uno y le dice, mira, parece que le conozco a años de ese, me siento bien solo de llegar aquí. Y esa conexión rápida con las personas, eso es rapport. Rapport es conexión, se puede traducir como conexión y viene del francés. Entonces, esa conexión también pasa al revés. Cuando alguien llega a un lugar y dice así, mira, ese tipo no me fijo en su cara, no quiero ni acercarse, porque parece que nuestro santo no está, no da para nosotros, no sirve. Seguro aquí que alguien pasó así ya. Y eso es, esa conexión podemos estudiar para lograr a propósito conectarnos con las personas. Y hay innúmeras maneras. Entonces, los detalles de la comunicación no verbal, de la comunicación no solamente hablada, y sin cómo se entona la voz, cómo podemos trabajar con las nuances de la comunicación. Incluso eso se utiliza mucho en ventas. Si alguien aquí es vendedor, va a entender eso y va a saber cómo utilizar. Por ejemplo, voy a dar muchos ejemplos. Hoy es solo para que sepan qué van a conquistar estudiando programación de lingüística. Y bueno, imaginen conmigo un vendedor, un vendedor y que habla alto y es eh, muy adelante, vamos a decir así, que llega hablando alto, se mueve mucho y llega un cliente que es muy tímido, que es calladito. Y el vendedor llega y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y se ríe, más o menos le grita. Y el otro, que tiene vergüenza, se va a achicar más todavía, se va a querer salir a parar de ahí, seguramente. Porque no hay una conexión, porque el vendedor no estaba preocupado en conectarse con él en ese momento, en aquel momento específico. Estaba más interesado en llamar la atención para él. Entonces, un principio es la escucha, escucha activa y saber leer el otro, o seguir comprender. ¿Cómo sería la manera correcta? Sería, si puedo notar que se van a aprender a saber cómo interpretar eso, cuáles son los trazos, cómo son los detalles que tiene que observar para ver qué clase de persona está delante de vos. Entonces, para poder lograr conectarse más rápido, con más eficiencia, directamente al punto, para no perder tiempo. ¿Y ahí qué pasa? Tenía que hablar de una manera más tranquila, despacio, llegar de una manera más, que sea más cómodo para el otro, para llevar a donde él quiera. Nosotros que estudiamos eso decimos que tenemos que igualar, traer y conducir. Después que estamos conectados, si yo alzo mi tono de voz, el otro me va a acompañar. Eso pasa. Y van a aprender todo eso. En, es un poco, vamos a decir, la programación neurolingüística se puede leer en muchos lugares. Se puede encontrar mucha información por ahí. Pero la idea de este curso no es solo leer los materiales y sí poner en práctica. Es un libro cerrado no sirve de nada. Si le,
Si leo eso y tengo la información, puede ser que si ponga a trabajar eso, tenga algún resultado, pero si no hago nada con la información que tengo, no me vale de nada, no me va a servir. Entonces la idea es esa, es práctica, poner a practicar. Porque no sé si ustedes saben, eh, nosotros aprendemos 10% con información pasiva. Esa información pasiva nos da 10% de conocimiento, vamos a decir así. Más 30, esos 30%, 20% van a ser cuando intercambiamos. Cuando intercambiamos tenemos otro nivel de información y podemos actuar más. Pero cuando enseñamos, tenemos más, tenemos más 60%. Entonces, más o menos, pues difícilmente vamos a tener 100%, pero porque el nivel de aprendizaje es infinito. Van a aprender cómo son los niveles que debemos pasar para aprender. Hay eso también. Y vamos a estudiar todo, los paso a paso, comprender en qué nivel estoy de ese conocimiento, de que me propongo a conocer, a estudiar. Si soy un incompetente, inconsciente, van a entender después. Hoy voy a solo largar todo así, para que sepan que y empiecen a conocer los términos. Un incompetente inconsciente. Es el primer nivel. La persona no sabe que no sabe ese tema. Después tenemos el segundo nivel, que es un consciente incompetente. Es una persona que se dio cuenta que no sabe. Y voy a dar ejemplos para que entiendan cómo es eso. Y hay el tercer nivel que es un consciente competente. Eso te voy a dar libros para que puedan ver informaciones específicas para que sea más fácil comprender después. Y el cuarto nivel es un inconsciente competente, que no necesita más pensar para hacer, tiene competencia sin pensar. Y aquí le puedo explicar así. eh, no sé si todos ya conocieron el mar, pero hay alguien aquí que seguro que no fue, no pudo, no tuvo la oportunidad todavía. Entonces, ¿qué pasa? La persona que no fue, no conoce y sabe nadar en un río, ella no sabe que no sabe nadar en un mar. En el mar es otro tema, es otra cosa. Pero cuando llegue ahí, va a descubrir que no sabe nadar en el mar porque te tira, te empurra, te lleva y no sé qué, te ahoga, de todo, de todo. Entonces va a descubrir ahí que no sabe nadar y tiene que prestar más atención en ese momento cómo portarse en el mar. Entonces en ese momento está en el tercer nivel. Pero cuando le salga nadar en ese lugar también, por práctica, por muchas repeticiones o de otra manera también hay como la programación modelando, podemos hacer todo el procedimiento mental, no necesariamente físico, depende. Entonces, se puede lograr también así, a llegar a un nivel de inconsciencia competente. Y después dicen que algunos libros dicen que con 5.000 horas, con 10.000 horas, con 20.000 horas tenemos la excelencia. Cuando repetimos eso. Por ejemplo, una persona que empieza en un trabajo y después, trabajando 8 horas por día, en 5 años va a alcanzar la excelencia. Sí, se propone a eso, más o menos eso. Entonces tenemos otros. Aquí, ¿alguien ya escuchó el término? Voy a cambiar un poquito. El mapa no es el territorio, es un presupuesto. Eso vamos a aprender también. Hay innúmeros presupuestos de la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué es? El mapa no es el territorio. ¿Alguien quiere decir algo? Voy a dar unos minutos.
alguien quiere decir, ¿qué puede ser esa de el mapa no es el territorio? ¿Qué les parece? Bueno, creo que alguien que ya estudió la programación lingüística no quiere arriesgar. Bueno, no, no. Bueno, eso sí. Es un tema que sí, le escapa a muchas personas. Que, por ejemplo, una situación, un evento, un, en un lugar, pongo un ejemplo así, un accidente. Un accidente para una persona que está metida en el accidente, en el problema, es distinto del socorrista, del bombero que viene para auxiliar. La situación es la misma. Por ejemplo, el mapa no es el territorio en este sentido. El territorio es el evento, lo que está pasando. Y el mapa es la representación de lo ocurrido. Otro punto. Quiero una persona que no le gusta Asunción, que no, Asunción no es para mí, algo así. Alguien, qué bien, a todo le gusta Asunción entonces. O algo que tiene que decir, no, esta parte de Asunción no me gusta. Algo así. ¿Quieren? Hola Emerson, Opa, sí, diga. Eugenio soy. Yo Sí, vivo cerquita de Asunción, vivo en Capiatá, a 20 kilómetros de Asunción, y hoy en día Asunción dejó de ser lo que era antes, ¿verdad? La ciudad Ñembo maravillosa. Es una ciudad que no se planificó. ujú, Eh, Creo yo que la primera construcción que se hizo es la gran catedral ahí al costado de la bahía. sí. Y aledañas a eso ya se fueron construyendo la comandancia de la policía, el Palacio de López y demás cosas, pero nunca se planificó estructuralmente los caminos y eso, ¿verdad? Te voy a preguntar una cosa entonces. Sí. ¿Qué, qué te llama la atención ahí? ¿Qué parte no te gusta? Así, directo. ¿Qué Y parte? el El tráfico de tráfico. loco de todo el día, que uno llega a su trabajo todo Ajá. estresado ya, 1 hora y media, dos Por ejemplo, otra. en ruta, ¿verdad? Si cierras tu ojo ahora, ¿qué imagen viene cuando piensas en Asunción en esa parte? No te entendí. Si pudieras ver algo en este momento, cuando piensas en eso, ¿qué imagen viene? La Que costanera es lo primero que se me viene. la costanera, sí, mire, Sí. entonces, eso es un punto un poco negativo, vamos a decir así. Y sí, Y si le pregunta a otro ahora, gracias Eugenio, si le dale, dale. pregunta ahora a otro que, que le encanta, que si pudiera vivir ahí, viviría ahí, en Asunción, traería informaciones específicas, pero distintas de Eugenio. De otra manera, por ejemplo, alguien quiere decir algo, ¿por qué le gusta Asunción? La gente, bueno, sí, no, tranquilo. Pero vean cómo es eso. La información, la asunción es la misma, el lugar es el mismo, pero la información que tenemos adentro, la representación es otra. Y eso se puede cambiar, eso se puede cambiar. Te voy a dar otro ejemplo. Eh, un amigo mío tenía estudiaba teatro y había una chica ahí que era muy quieta, no, casi no hablaba, también estaba en el grupo. ¿Y qué pasó? Era muy cerrada, casi no hablaba, tenía vergüenza de hablar con los chicos, entonces siempre estaba un poco mal hacia a la orilla. ¿Y qué pasó? Una vez estaba en la calle, viene un bus y le choca, pero no muy fuerte, pero le echa en el suelo y se pierde la memoria temporariamente. Se pierde la memoria, imaginen. ¿Y qué pasó? No se recordaba de ella mismo, de todo, así.
Entonces empezó a volver a lo poco a poco, pero no volvió a ser la chica que era callada, porque no se recuerda, la programación se salió y empezó a simplemente a interactuar de otra manera, un poco más, sí, tenía un poco más de dinámica, y a los chicos, le hablaba y no, no tenía vergüenza. ¿Y por qué pasó eso? Porque la programación, hubo algo ahí con la programación y fue así, de golpe. Y poco a poco fue volviendo a un estado más equilibrado, no era más tan calla, callada, pero también no se quedó tan adelante, tan adelantada, vamos a decir así. Se quedó ahí en el medio término. Y eso se puede hacer, por ejemplo, yo actúo como terapeuta y se puede hacer un cambio rápido en una, dos, tres sesiones, depende de cómo de qué cosa es, de qué está pasando, depende. Entonces, se puede lograr cambios muy rápidos con la programación neurolingüística utilizando las técnicas y son númeras. Y además de eso, podemos utilizar aquí, voy a disponibilizar a ustedes materiales de coach también. Puedo enseñar herramientas para utilizar, para lograr esos cambios de una manera más efectiva asociado a la programación neurolingüística. También voy a enseñar eso a ustedes poco a poco, no todo de una vez. Entonces, quiero decir todo un poquito para que sepan qué van a encontrar, qué de verdad van a estar compartiendo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna cosa que a ustedes gustarían de decir, o duda o no? ¿Algo más, Alfredo? Buenas noches, profesor, y buenas noches también para todos los compañeros que están presentes. Quería aportar un chiquitito nomás acerca de lo que vos dijiste, que el mapa no es el territorio. El ¿Sí? mapa más bien sería más o menos guiarte el camino por donde vos tenés que irte para llegar al objetivo. Sería solamente una guía. Pero no es territorio, te dice, porque al momento de vos dirigirte la mapa, vos no sabes si no vas a encontrar una serpiente por el camino, un cocodrilo, puente que se derrumbó, cosas así, ¿verdad? El territorio sería en el momento actual y todos los obstáculos que pueda haber en tu camino. El mapa solamente es hacia allá más o menos, y ahí vos tenés que irte. Más o menos eso. Por ejemplo, es una metáfora para representar la mente humana. Literalmente es eso. Cuando, mira, así, imaginamos ahora Ciudad del Este. La ciudad está ahí, vamos a poner así. Y podemos tener en un teléfono una representación de esa ciudad en nuestro teléfono, con un mapa. Pero aquí, en el mapa de mi teléfono, ese me da una idea de lo que está ahí de verdad. ¿Entienden? Lo que de verdad es. Entonces, que cuando quiero decir que el mapa no es el territorio, complementando lo que dijiste, Alfredo, en el mismo camino, es así. Podemos cambiar esta creencia de mi mapa, del mapa que tengo de esta vida. Por ejemplo, otra manera de explicar, otra manera de explicar. Ya te doy la palabra, Damián. Otra manera de explicar cómo es el mapa, no es el territorio. Una persona por ejemplo, una chica que nació y se crió con sus padres, pero sus padres vivían peleando, peleando, peleando. Siempre ve eso y tiene una representación interna de que
esto, el relacionamiento hombre-mujer, no es bueno. Entonces, ese es su mapa. Aquello, lo que estaba pasando, es el territorio, vamos a decir así. Pero eso no es una verdad absoluta, ¿entienden? No es una verdad absoluta, es la representación que ella tiene. Puede ser que su hermana, que estaba en la misma casa, no tenga esa representación. No, no le dio cuenta a eso, no le importaba. Entonces, para ella, ¿qué me importa si están peleando? Yo voy a seguir mi vida. Entonces, el mapa es distinto, pero lo que estaba pasando es lo mismo. Más o menos eso. Así, otra. ¿Alguien aquí no le gusta moto? Moto, ¿no? Todos aman moto. ¿Quién no anda de moto? No quiere moto por nada. Bueno, qué bien. Todos están, le gustan motos. Bueno, no hay problema. Os voy a dar el ejemplo así mismo. Por ejemplo, en otra clase que tengo, le hice la pregunta y la persona dijo, yo no quiero moto por nada. No voy a subir en una moto porque es peligroso, porque se puede accidentar. Cuando pienso en moto, ya pienso en accidente. Ya pienso que se puede lastimar. Ahí le pregunté al otro, otra persona que le encanta moto, y la persona decía, moto para mí es libertad. Cuando cierro mis ojos, me veo con el viento en mis pelos, esa brisa, el viento, me gusta, es libertad. ¿Ves? Es totalmente distinto. Es otra cosa, cambia interna. Moto es moto, pero la manera que interpretamos eso es como va a decir lo que de verdad es la representación que ponemos. Eso es más importante. Eh, entonces, no importa el evento, el más importante es de qué manera estamos a representar internamente. Eso todo vamos a estudiar, la parte del subconsciente vamos a estudiar, vamos a comprender eso también, porque tenemos la quinta clase será sobre el inconsciente. Entonces, la cuarta clase será sobre los niveles neurales y la sexta los presupuestos de la PNL, la tercera y así va. Dije un poco cambiado, pero es eso. Entonces, tenemos un cronograma que vamos a seguir así para una mejor comprensión. Hoy es para entender un poco de todo, saber qué van a enfrentar, qué es eso, qué están de verdad a recibir aquí. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar de ese punto o complementar, así como Alfredo dijo? Entonces tengo una pregunta. Si quieren, solo pongan el chat. ¿Por qué quieren aprender programación neurolingüística? Porque esas preguntas que voy a hacer a ustedes me va a hacer direccionar los temas enfocados en ustedes. Entonces, ¿para qué quieren aprender programación neurolingüística? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieren con ese conocimiento? Y ahí voy direccionando a ustedes. Bueno, ¿quién va a empezar a escribir en el chat? A ver. O si quiere abrir el micrófono y decir, también. Nadie todavía. Están muy calladitos hoy. Vamos a intercambiar. Por ejemplo, a ver, ¿alguien? No, nadie, no quieren decir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un curso básico, entonces, eso. ¿O quieren aprender algo en específico? Y ahí los ejemplos van en ese sentido, dependiendo los aportes de cómo quieren aprender. Entonces, para que quede más adentro de la realidad de cada uno. Porque, digamos, a mí me gusta hacer
de una manera que sea un poco más individual, más particular. Entonces, cuanto más ustedes se comunican y intercambiamos, más informaciones específicas para el ámbito del conocimiento que ustedes van a lograr asimilar más rápido y más con más efectividad, ¿entienden? Bueno, entonces, hasta aquí es ese punto. Nadie quiere aportar nada, entonces. Bueno, Alfredo. Y opinión por otra persona. Bueno, Estoy viendo acá con mi señora, me está acompañando en la reunión sí, y me dijo para preguntar, o sea que para comentar sí, eh, el por qué quiere estudiar programación neurolingüística. Hay muchas cosas que quiere saber si es verdad lo que la programación neurolingüística ofrece, dice. qué bien, eso. Ahí, por ejemplo, vamos a comprender en los estudios cuando es cuando estamos hablando con alguien y la pregunta es, o la conversación está muy, eh, de una manera técnica, está transderivando, que es un poco más alto. Cuando derivamos, que estamos afunilando, se va a convertir más fácil. Por ejemplo, cuando dices ese punto de esa pregunta un poco más inespecífica, está muy lejos de la pregunta para quitar la información específica que quieres preguntar. Por ejemplo, es muy amplio esa pregunta. Tenemos que llevar un poco, verdad es muy amplio. Entonces, ¿qué mentira que contaron? La pregunta sería esa. ¿Dónde encontraron algunas cosas que no son verdad, que no parece verdad? Entonces, para podermos lograr afunilar, es una lenguaje que es un poco más avanzada para comprender esos puntos y quitar la información de las personas en esos momentos. Entonces, tenemos que comprender el nivel de la pregunta, si está muy alta y tenemos que bajarla. Por ejemplo, ¿qué clase de mentira encontraron? Ahí es una pregunta, pero no me responda, solo para que comprendan. Tenemos que, sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, voy a decir así, porque la programación neurolingüística viene de otros estudios. Entonces se encuentra mucho de la programación neurolingüística en otras áreas. Y aquí está condensado de una manera un poco más sistémica. Por ejemplo, aquí puedo hablar un poco de la hipnosis fue estudiada para lograr muchos hechos en la programación neurolingüística. Entonces, tenemos muchos padrones utilizados dentro de la programación neurolingüística de manera lingüística. Por ejemplo, Milton Erickson trabajaba con esa lenguaje hipnótica verbal, solo de una manera un poco más indirecta. Entonces, y la programación neurolingüística tomó directamente de esa fuente, tomó todo y recibió mucha información de ahí. Entonces, muchas cosas parecen que no son verdad. Muchas cosas parecen que, porque eso lo puedes comprobar cuando vives eso, cuando tienes la experiencia. Entonces, para comprender si algo es real o no, tenemos que pasar por ese camino, de alguna manera. Y incluso los que están aquí, 13 personas, le voy a regalar a ustedes una hora, una hora individual a cada uno que se mantuvo aquí. Y para los que vean después y me llamen, van a poder intercambiar en puntos específicos y ahí podemos quitar dudas muy puntuales. ¿Qué les parece? Bueno, aquí tenemos aquí para dejar la timidez.
se puede lograr eso, se puede lograr ese cambio muy, muy rápido, dependiendo de cómo se, de cómo, de cuál técnica, de cómo aportar, y muy rápido. Llega a ser sencillo, pero con la técnica correcta, con la manera correcta. Entonces se puede lograr un cambio rápido. Otro más, incluso se puede, para que vean la eficiencia y el nivel que se puede alcanzar. Se puede eliminar una fobia en 30 minutos, dependiendo del nivel de ese trauma, en 3 sesiones. Depende. Entonces, va a depender de cómo, porque tenemos que trabajar. Hay una manera específica de que se trabaja, eh, disociando, cambiando elementos, cambiando imágenes, trabajando con los sentidos, trabajando con las modalidades. Entonces, hay inúmeras maneras de hacer eso. Incluso hice eso muchas veces, muchas veces. Entonces se puede cambiar lograr esos cambios, vamos a estudiar también la parte de en los niveles neurales, se va a entender dónde están los traumas, cómo cambiar el comportamiento humano, cómo el ambiente impacta en la vida, cómo las creencias, los valores, todo eso está ahí. Vamos a poder ver y disecar eso, comprender a fondo. Vean cómo va a ser interesante. Entonces, es un placer compartir eso con ustedes y poder compartir esas informaciones de una manera que poder crear una comunidad que se interesa y busca esos conocimientos para que podamos intercambiar. ¿Entienden? Es magnífico. Entonces, si ustedes se interesan y quieren, y si están aquí es porque quieren, vamos a estudiar juntos y a profundizar cada vez más para lograr esos cambios, cambiar creencias, y van a poder ustedes autoaplicarse. El practitioner de programación neurolingüística es eso, el practicante, el que practica, el que vive eso. Y van a poder practicar, van a poder ejercer eso en sus vidas para cambiar. Es eso. Vamos a trabajar eso de maneras distintas. Herramientas, por ejemplo, solo herramientas de coach, tengo creo que más de 100, si no es más. Entonces, no, como dije, no voy a poner todo de una vez en el drive que está en el grupo, porque si no, van a dispersar mucho, van a ir a buscar muchas informaciones de todo. Entonces, puse un poco para esto, para esos puntos de ahora iniciales, para después que ya tengan un conocimiento un poco más adelantado, voy a agregar otros contenidos un poco más aprofundizados, incluso las técnicas de coach, y van a entender cómo se aplica y cómo aportar eso, cómo aplicar a otros, cómo aplicar a ustedes, cómo cambiar todo. Entonces, eso es la idea. ¿Alguna sugerencia, algo que quizás no logré en mi mapa ver en este territorio que estamos creando, aportar? ¿Alguna sugerencia que podamos compartir aquí, que podamos intercambiar? Por ejemplo, no quiero ser el único que habla, quiero compartir con ustedes, quiero así intercambiar y hablar de los puntos, y quizás en momentos, en algún momento podemos hacer un encuentro presencial en Ciudad del Este, más adelante. Entonces, buscamos eso. Y ahí, quizás más adelante, formar un grupo más sólido para estudiantes de programación neurolingüística, y para que ustedes tengan condiciones de ayudar uno al otro del grupo. No consigo aplicar esa técnica solo. Entonces, puedes ayudarme, el otro viene y aplica, y así va, para poder ustedes ayudarse. Sería interesantísimo eso. ¿Qué les parece a ustedes